de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros en esta ocasión difundiendo el acontecer noticioso en la hija predilecta del libertador Simón Bolívar, en su programa Así es mi tierra con Bolivia. El programa que no se escucha en Argentina, no señor, para nada. No se escucha en las diversas radios comunitarias, como por ejemplo Radio Garabato en San Marcos Sierras. En la provincia del Chaco no nos escuchan en la emisora FM Futuro de nuestro buen amigo Sandro Fernández. Y qué decir del periodista amigo Conrado Ugarte, quien no comparte nuestro espacio con nadie en sus canales informativos de Telegram. Ni nuestro superpana Sergio Centenaro en www.diariolateral.com.ar. Para nada, ahí no tenemos presencia nosotros. Y así podría pasar largo rato diciéndoles desde donde no nos están transmitiendo en Latinoamérica y Europa. Este es el único programa que nadie escucha. Ni cuando el golpe en Bolivia, que el pueblo no se pasaba los audios de nuestro programa por WhatsApp para estar informados. Nada de eso ocurrió. Mucha envidia anda desatada por ahí. Causamos envidia de la buena. Y para resumírselos podría citar una frase mal atribuida al Quijote que dice: ladran, señal que vamos bien. Así que vamos a ponernos serios para dar inicio al ciclo informativo de esta semana, el cual comenzamos con los comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Los procesos contra los golpistas de noviembre del 2019 y causantes de la muerte de más de 37 personas, 1.500 heridos, más de 1 millar de detenidos, perseguidos, presos, asilados, confinados, va avanzando y hoy tiene un respaldo fuerte a partir de que la comisión, el grupo de expertos independientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido un informe final donde claramente queda establecido que en noviembre del 2019 se rompió el orden constitucional, se autoproclamó la señora Áñez presidente del Senado, posteriormente cruzó una calle para autoproclamarse presidenta del Estado y fue investida por las Fuerzas Armadas, por un militar de las Fuerzas Armadas. Este golpe consolidado
en Bolivia sufrió un revés posterior muy fuerte en forma electoral del pueblo boliviano, que recuperó su democracia a un año de esta dictadura. Ese informe del grupo de especialistas, investigadores especialistas, muestra que se vulneraron todos los derechos humanos de los ciudadanos: derecho a la locomoción, a la libre transitabilidad, a la expresión, a la reunión, etc. Fueron encarcelados desnuda la bajeza de las fuerzas armadas, pero sobre todo policiales, cuando concluye en su informe que hubieron varias mujeres vejadas sexualmente durante estas detenciones, que también se practicaron torturas, y queda claramente establecido que hubo un exceso de fuerza y un uso desmedido de la misma en contra del pueblo boliviano. Este informe es totalmente aplastante ante la figura del fraude electoral, que fue un invento de la derecha golpista, fue una imaginación de la derecha golpista para buscar el pretexto y salir a las calles en un golpe de Estado militar, policial y paramilitares. Se contaron con fuerzas paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Kilómetro Cero, etc. Este informe también da algunas recomendaciones al Estado boliviano, como el que se mejore y se logre independizar a la justicia del poder político. No es una cosa que haya sido descubierta. Todos sabemos en Bolivia que el Poder Judicial, el Ministerio Público o Fiscalía funcionan al calor y al color político que esté en funciones en ese momento. Pero esto es una vieja tara que se viene arrastrando desde tiempos de la creación de la misma república. Las élites de los doctorcitos en los periodos republicanos, y luego las élites y logias que existen al interior del mundo judicial, de jueces, de fiscales, que van girando uno a uno y se van envolviendo en una misma capa que va cubriendo sus hechos de corrupción, de mal manejo de la justicia, de abusos judiciales, etcétera, etcétera. Es una cosa y una tarea pendiente también del movimiento al socialismo, que está en funciones de gobierno desde el año 2006. No se ha encargado esto bastante bien, ni con mucha prontitud, más allá de haberse aplicado una normativa de elección, como manda nuestra nueva Constitución, de las autoridades. La elección en sí no garantiza una transparencia, porque al estar el Poder Judicial desde ese momento sometido a una preselección del mundo político en la Asamblea Plurinacional de Legisladores, ya cuenta con una preferencia partidaria, y esto hace que los jueces que participan, o las autoridades que participan para ser electas como jueces, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etcétera, tengan una baja votación, demasiado baja, porque la ciudadanía no participa
de esta elección y por ende tienen un rechazo. Todos son electos con muy poco porcentaje y con nada de credibilidad de la ciudadanía. Por lo tanto, esta es una de las recomendaciones que sí se da. Pero la recomendación principal es que ahora sí, no desde la interna, no desde el movimiento al socialismo, ni siquiera desde Bolivia, del grupo de expertos internacionales, recomiendan que se debe desmontar inmediatamente los grupos paramilitares amparados en estos nombres de Resistencia u Unión Juvenil de Santa Cruz. Entonces, esa es ahora sí una tarea urgente del gobierno boliviano, el desmontar los grupos paramilitares. Y entre esas cosas también está el de proseguir, el de iniciar, reiniciar o abrir incluso casos cerrados que se dieron en el mundo judicial a partir del golpe de Estado, como las denuncias a personajes ciudadanos bolivianos de terrorismo, de sedición, instigación pública a delinquir, financiamiento al terrorismo, sin ninguna base. Fue el abuso y el uso, se instrumentalizó a la justicia para hacer una persecución política. Por lo tanto, así está avanzando. Mientras tanto, la derecha desorientada, después de un año que ya pasó de gobierno, bueno, que se va a cumplir un año de gobierno, recién aparece el señor Carlos Mesa queriendo hacer una propuesta económica para el país, que no es más que un remedio de viejas propuestas que ya fracasaron en nuestro país. No hay un norte, no existe un bloque, no hay política, no tienen visión de país. Así está la derecha en el país. Por otro lado, el movimiento al socialismo también está, si bien en función de gobierno y controlando la pandemia, que es un problema que golpeó al mundo entero, se está controlando bastante bien, existen las vacunas, existen las pruebas y la economía se la ha logrado estabilizar de tal forma que el crecimiento ahora económico del país se estima que sea entre el 5.5 y el 6%, algo que estaba ya en caída en el año de la dictadura. Pero tampoco se vislumbra, y no quedó vislumbrado, mostrado en el discurso del presidente Arce, el norte al que estamos yendo, más allá de que vamos a reponernos de esta caída, pero ¿cuál es el norte? ¿Cuál es la línea, el fin al que estamos persiguiendo? Habremos de esperar que se cumpla un año de gestión para exigir este norte. Este año podría ser el de recuperación de la democracia, estabilidad económica y freno a la pandemia. Pero ya a partir de el próximo mes tendremos que delinear el norte hacia dónde vamos a avanzar y cómo vamos a avanzar. Así estamos en Bolivia, mientras la señora golpista sigue inventándose enfermedades que todos los médicos descartan, mientras siguen su hija insistiendo en que se la debe liberar porque es mujer. Hay varias mujeres presas y hay varias mujeres que fueron sometidas a torturas, vejaciones sexuales, etc., por orden de su madre, de la señora Áñez. Por lo tanto, veremos qué ocurre en lo que va de la semana. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria.
desmontar grupos fascistas. Esa es una tarea urgente. No podemos mantener en vigencia estos grupos desestabilizadores y no se trata de aplicar la ley del talión, aquella del ojo por ojo y diente por diente. No, nada que ver. Se trata simple y llanamente de justicia para el pueblo. Y para continuar con las informaciones, en esta ocasión nos apoyamos en nuestro compañero Gabriel Villalba. Muy buenas tardes, mis amigos de la Causa Chuncoca. Muy buenos días, mis amigos de Así es mi tierra con Venezuela, programa producido por mi querido pana, como dicen allá, Alejandro Díaz. Sin dudas, Así es mi tierra es el programa producido en el exterior, en este caso producido en Venezuela, que mayor rating tiene en Bolivia. Sin lugar a dudas, no me quepa ninguna duda de eso. Seguimos con este trabajo que lo venimos desempeñando desde los primeros días del golpe de Estado en Bolivia hasta el día de hoy, de forma imparable e incansable. Hemos estado transmitiendo la información, y no solamente información como tal, sino los análisis políticos pertinentes junto con mi querido amigo también, Gustavo Torrico. Bueno, ¿qué tenemos en el panorama informativo en esta semana, en el panorama de la coyuntura política nacional? Tres acontecimientos. En orden cronológico, el primero, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 28, de la cual la oposición boliviana ha tratado de aferrarse, diciendo que ya la Corte Interamericana ha determinado un fallo, fallo, que determina que la reelección indefinida no es un derecho humano fundamental. Pero pecan en su ignorancia, puesto que una opinión consultiva no es para nada un fallo ni una sentencia, aunque tiene el formato, es nada más y nada menos que una respuesta especializada a una consulta que se realiza. En este caso fue realizada por el gobierno del señor Duque de Colombia, a una pregunta. La pregunta era si la reelección indefinida era un derecho humano fundamental. Esto no significa que los países miembros de la OEA tengan que acatar a rajatabla, ni mucho menos incorporar en sus legislaciones la recomendación de una determinada opinión consultiva, ni mucho menos. Es más, allá por el 2017 también se realizó una opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que respondió la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí constituye un derecho, pero esto no significa que todos los países miembros de la OEA hayan acatado en sus legislaciones esta opinión consultiva. Ese es el ejemplo más claro de qué es, en términos estrictamente jurídicos, una opinión consultiva. En este caso, la opinión consultiva OC 28. Pasando a el segundo elemento del panorama coyuntural boliviano, tenemos la victimización por parte de Yanine Áñez y por parte de su hija, como si Yanine Áñez fuera una presa que obviamente está privada de libertad con todos sus derechos y obligaciones, pero como si estuviera en un spa. Pide y encara al director del régimen penitenciario de La Paz, diciendo que está vulnerando sus derechos humanos, pero nada más alejado de la realidad. Pero el hecho central del panorama informativo, sin lugar a dudas, ha sido el informe final que ha presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Lo fundamental de este informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tiene que ver con que desmonta todas las hipótesis que manejaba el régimen de facto a través de su ministro de gobierno Arturo Murillo Prijic. Todas esas excusas y falacias que inventaron y que fueron blindadas por los medios hegemónicos de comunicación. Las falacias de que en Sencata la gente se mató entre ellos y que querían hacer volar una planta de gas y que por eso los aparatos coercitivos del Estado y coactivos como la policía y el ejército reaccionaron con armamento bélico para evitar que la planta vuele. Y la otra falacia que se argumentaba de este régimen de Áñez, que en Sacaba la gente se disparó entre ellos, se mataron entre los salvajes, ¿no? El informe final
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes devela que sí existieron ejecuciones sumarias en estas dos masacres sangrientas, que sí existió órdenes expresas desde la policía y desde el ejército para masacrar y acribillar a la gente, y que sí, todas estas personas muertas, heridas y detenidas ilegalmente son pasibles a compensaciones de orden en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la reparación a las familias de los muertos, de los heridos, de los detenidos ilegalmente. Al respecto, como siempre, la prensa hegemónica ha tratado de interpretar a su conveniencia el informe de la JEI, diciendo que Evo Morales también entonces tendría que responder por los hechos que acontecieron en el periodo de tiempo específico que es del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. Están tratando de tergiversar y siguen tratando de desligar la responsabilidad que tuvo el régimen de facto para con todas las familias que perdieron a uno de sus familiares, que tienen a uno de sus familiares heridos, que tienen o tuvieron a sus familiares detenidos ilegalmente. Desde Bolivia, les habló para la Radio Cosachuancoca y para el programa Así es mi tierra, Gabriel Villalba. Hasta una próxima ocasión. ¿Qué ha hecho la derecha y sus medios de comunicación? Repetir hasta el cansancio la vieja matriz de opinión que no fue golpe y que la responsabilidad la tuvo el gobierno del camarada Evo Morales. Por eso es imperativo repetir una y mil veces la verdad de lo ocurrido. Repetir el concepto no lo desgasta, por el contrario, lo reafirma. Por esto hacemos hincapié en el informe entregado por el grupo de expertos interdisciplinarios independientes para el país, que entregó su informe final donde se corrobora las violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019. Y concluyó que hubo masacres en Sacaba y Sencata, además de una violencia racista que requiere sanción. Escuchemos más en este resumen de nuestro compañero Freddy Morales. Los expertos, tras 8 meses de investigación, entregaron su informe al Estado boliviano y reconfirman la extrema violencia ejercida para consolidar el golpe de Estado. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Los familiares de las víctimas de la violencia estuvieron presentes en el acto que se confía abrirá paso a la búsqueda de justicia. Vimos esa autopsia. Hasta hoy lo recuerdo como estas familias veían cómo les cortaban con serrucho la cabeza, les abrían el cuerpo. Y vivimos con ese trauma. Para nosotros es muy doloroso. Esta familia, ¿cómo será? Hemos vivido 1 año y 9 meses, no hay felicidad para nosotros. Ahora nosotros queremos justicia. El presidente Luis Arce refirió algunos pasajes del informe, que concluyó que en noviembre de 2019 se produjo un quiebre institucional, mediante la transgresión al proceso legal de la llamada sucesión constitucional. Si en el quórum requerido en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? El informe confirma que la población que protestó contra el golpe de Estado no usó armas de fuego y que las muertes fueron ejecutadas con munición de uso militar y policial. Se produjeron agresiones sexuales por razones de género y represión por racismo. Rasgos o vestimentas indígenas eran motivo para detener y torturar. Nunca en todos estos años de democracia hemos vivido semejante atrocidad, un inhumano desprecio por la vida. El presidente Luis Arce anunció que su gobierno asume las recomendaciones del informe de expertos,
pidió una vez más que la Asamblea Legislativa dé curso a la apertura de juicio de responsabilidades y pidió perdón a las víctimas. Honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo, y aunque los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias. Las acciones inmediatas anunciadas por el presidente Arce son un censo de víctimas y la desarticulación de los grupos paramilitares que actuaron antes, durante y después del golpe de Estado. El informe menciona 37 personas asesinadas, cientos de heridos y detenidos por razones políticas. El pueblo solo reclama justicia. No se trata de un pase de factura, nada que ver, solo justicia. Y en este mismo sentido tenemos que el Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez, anunció que se sumará a la demanda de juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto Yanine Áñez por las masacres cometidas por las fuerzas públicas durante el golpe de Estado del 2019. Wilfredo Chávez explicó que participará en el caso como un sujeto procesal. Además, aclaró que la iniciativa responde a las recomendaciones entregadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el fatal golpe de Estado del año 2019. En este sentido, el procurador señaló que solicitará al fiscal general que se acelere la presentación de la proposición acusatoria, a fin de impulsar el juicio contra Áñez. El procurador también apuntó que su accionar persigue contribuir a la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas. Y ya para el cierre tenemos que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó al Tribunal Supremo de Justicia el requerimiento acusatorio contra la expresidenta de facto Yanine Áñez por las masacres de Sacaba y Sencata durante el fatídico golpe de Estado del 2019. Escuchemos más detalle en este informe nuevamente en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. El fiscal general remitió la solicitud de juicio de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Yanine Áñez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte. El procedimiento señala que el Tribunal Supremo de Justicia en un mes debe decidir si remite la solicitud al Legislativo, donde se debe autorizar por 2/3 de votos la apertura de juicio de responsabilidad. Debe contener ese requerimiento las pruebas contundentes de que sí existieron delitos de lesa humanidad, tortura, ejecuciones sumarias, asesinatos, y también debe incluir los posibles culpables. El ministro de Justicia, Iván Lima, ya advirtió que para preparar este tipo de juicios se puede demorar más de 2 años, a lo que se suma el hecho de que la oposición legislativa, que fue parte del golpe de Estado, anunció que no dará sus votos para un juicio de responsabilidad si en la demanda siquiera se sugiere que en noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado. Vamos a mandarles una nota a las 3 bancadas para una audiencia y explicarles el por qué queremos que voten un sí a un juicio de responsabilidad. Y si no lo hacen, entonces nos vamos a preparar ya para un juicio internacional directamente a la Corte Interamericana. Hasta el momento, la Fiscalía presentó 5 proposiciones acusatorias contra la expresidenta de facto Yanine Áñez, con detención preventiva en La Paz desde marzo de este año. 4 ya llegaron a la Asamblea Legislativa, donde se tienen pendientes de resolución otras 20 demandas de juicio de responsabilidad presentadas en los últimos 20 años. No entendemos por qué un juicio de responsabilidad cuando lo que se requiere es un juicio penal, tal y como lo ha comentado Gustavo Torrico y quien les habla también en muchas ocasiones anteriores. Por ejemplo, usted agarra a un ladrón al cual se le tienen las pruebas de todo lo que se ha robado y no se le va a hacer un juicio de responsabilidad, sino un juicio penal. Esperamos desde Caracas la mejor y más contundente acción para el reparo de estos infortunados hechos ocurridos en este lamentable golpe de Estado del año 2019.
Y bien, nosotros damos por cerrado el ciclo informativo de Así es mi tierra con Bolivia, correspondiente a esta semana que va del 14 al 21 de agosto del año 2021. El único programa informativo que nadie escucha en ningún lado. En la producción del espacio estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.